18 hojas. Todas reclamos. Todas reclamos, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y ofrecemos esto. Sin cláusula gatillo, sin la continuidad de la cláusula gatillo, que es lo que pedía el gremio. Con mucha recriminación por parte de... ¿Qué hacía Cingolani, digo yo, en la mesa paritaria? Ah, estaba. ¿Y qué hacía ahí? ¿No es la vocal por los padres? ¿Qué hace la vocal por los padres Es en una mesa histórico. Bueno, paritaria? es un momento histórico, ¿no? Nunca estuvieron. No Se sé qué habría que hace. preguntarle a los... No sé qué hacía ahí. Pero bueno, serán cosas del gobierno. No sé qué la llevaron para que meta presión. No entiendo. No entiendo qué hacía Cingolani ahí. Primero. Segundo, no ofrecieron bien poco y nada. Ayer hubo asambleas docentes en las que le daban mandato a los congresales para el congreso que se está desarrollando ahora. Tenemos información certera de lo que sucedió en las asambleas. Ujú. Rechazaron por unanimidad las asambleas, no estoy hablando del Congreso. Las asambleas rechazaron por unanimidad lo ofrecido por el gobierno el viernes. Así que el mandato no sabemos cuál es, seguramente va a haber medidas de fuerza. Se cae de Maduro que va a haber medidas de fuerza, vamos a ver cuántos días son. Eso lo decide el Congreso ahora que está reunido en estos momentos. Esa información por ese lado tenemos a esta hora de la tarde, en este fuera de contexto de día Ujú. lunes, así como para empezar nomás suavecito. ¿Quiere decir algo de lo que pasó en Puerto Deseado? ¿Tiene opinión formada? Le Ah, puedo no. preguntar como afiliada al radicalismo lo que piensa de lo que salió de esa convención. Le puedo, no sé, A quiero ver, ¿qué pasó? preguntarle Estoy como algo. sin palabras, no, no sé qué decir. ¿Por qué? Porque te pareció bien lo No que sé, decidieron mirá, por la convención, no los sabría, documentos. no sabe, no contesta, no sé qué decirte, porque sea como sea, No va a haber acuerdo. no, para mí no va a haber acuerdo, no va a De haber ninguna acuerdo. manera. Porque Marquich no se va a bajar, Mira y Ya lo dijo Seidán esta tampoco, mañana. ya lo dijeron ya lo sabíamos, Sí, y sí, lo bueno, pero esta mañana. ratificaron esta Sí, mañana, acá, en Arriba el Día. Este, estamos en punto, foja cero, ¿no? Claro, yo creo que no. hicieron. Ah, Pero Mireia y Seidán insisten que las encuestas dicen que no hace falta que esté Vidal, ¿o no? ¿Puede ser? dijo eso. Julián Quirós dijo eso, mire, Seidán esta mañana. ¿Cómo, Perdón. perdón? Seidán dijo Que que tienen no dos es. encuestas y que tiene encuestas y que las encuestas indican que no hace falta que sea Sí, pero también lo dijo Dani Roquel, dijo que él cree que solos les da. claro, bueno, yo no he escuchado ninguna encuesta, pero ellos dicen que tienen y que los números le Es indican que eso. bueno, yo tampoco he tenido acceso a ninguna, las tienen ellos mismos que las contratan, ¿no? Habrá que ver ¿Será? de cuánto del universo que han Claro. sondeado. Claro, viste, bueno, así están las cosas. No vamos a hablar más de ese tema porque ya, como dijo aquel metido podrido, no definen nada al final porque van a una convención y estaban enojadísimos que no, que tenían que ir y al final pusieron una cláusula que es incumplible. Claro, O sí, sea, ¿para qué hicieron la convención si iban a llegar a eso? No claro, sí. entiendo, no Está entiendo por para ahí, qué. es como que es tan salomónica que Es que para mí no no. sé, no tiene nada de salomónico, me parece que terminan. Y no sé qué también dará las encuestas, porque así que bueno. Sí. Bueno, está Bueno, bien. increíble lo que ha pasado. No creo que Yo haya estaba en la ningún Jenny humo cuando me enteré blanco. del resultado Ya veo de... la Jenny. Y bueno, estaba trabajando hoy. Ajá. Así que Sí, estaba en dice que la tuvo Jenny y de mucha repente, gente, ¿no? tic, 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 escuché, mira, terminó la convención, ya hay documento. Digo, mira, yo estaba viendo la Jenny, ¿no? Así, Unos imagínate, nervios tenía, no me le pude imagino. prestar mucha Tenía unos atención, nervios, me imagino, estaba viendo la Jenny. Eh, pero bueno, lleno total la Jenny, ¿eh? Estaba así, 8.000 personas más o menos, hacía 8.000 más o personas. menos, sí, Mirá, aproximadamente. Igual había algunos espacios todavía en los había lugar, costados, digamos. en los costados se ve que, no sé si ¿Qué será era un de... espectáculo? ¿Este tipo Starnap? Una cosa eh, así. todos nos preguntábamos lo mismo, porque viste que todos lo Sí, conocemos así por los videitos cortos de las redes. sí. Eh, no, él hace varios personajes, hace el personaje de Juan Carlos y de la Jenny, los dos al mismo tiempo hace. Y y por ejemplo, cuando él está haciendo de uno, el otro está proyectado en la pantalla gigante. Ajá. Entonces conversa con Con él mismo. claro, lo mismo que hacen los videitos, viste Sí. que bueno.
no, y estuvo lindo, interactúa con el público también. Estuvimos charlando un poco atrás también de quién era él, o sea, cuánto hace que se dedica a esto, cómo surgió esto, y él nos contaba por ahí su anécdota de que él trabajaba en un gimnasio y que un día hizo el personaje tuvieron que hacer para un evento solidario, para Ajá. unos comedores, algo así. Entonces, empezó a hacer el personaje y repegó, entonces después lo tenía que repetir para otros eventos, y entonces llegó un momento que ya como que lo desbordó y bueno, y decidió dedicarse al humor. Mirá vos, Y ahí está. ahí está. Y dejó de trabajar en el gimnasio, dice, y todos le decían, estás re loco. Y bueno, dice, y ahora está, dice que ahora se asombró porque dice que como que el personaje pegó un montón y que ahora tiene posibilidades de ir a otros lugares, va a ir a Miami, Ah, a mira varios vos, países de Latinoamérica también, a España, con su personaje, así que está re contento. imagínate, Sí. Y contento de arriba llevo, muerto de frío estaba. no me Estaba con digas, la nariz colorada del frío que tenía, está pero con frío, bueno. está con frío el hombre. Pero bueno, no, muy agradable, muy simpático, divino la persona, ¿no? Muy, muy agradable. Bien, qué bueno, hubo mucha gente, como Mucha bien gente, decíamos, sí, sí, mucha gente. mucha gente. Muchos Bueno, niños había igual. Yo no sabía, yo cuando me asombré porque yo dije, che, pero es un espectáculo como para niños, porque tiene alguna, ¿viste? Alguna cosa medio sí, que, picantita por ahí. claro. Y no, lo toman todos los niños ahí. Así que se ve que era para toda la familia. Estaba catalogado como toda la familia. Pero bueno, eh, ¿qué pasó en Calafate? Pasó lo que está informado en Sí. Diario Nuevo Día, tuvo dos abusos, pacientes, de Ujú. dos pacientes, un caso de una paciente psiquiátrica que está internada en el Hospital Samí, que, bueno, un agente policial fue descubierto por un enfermero porque esta señora, esta mujer que fue abusada, le había pedido permiso para salir a fumar un cigarrillo. De hecho, le concedieron el permiso porque está ahí internada en el hospital. Y como tardaba mucho, las enfermeras fueron a buscar y descubren que estaba siendo abusada por un policial. Estaba con los pantalones bajos y demás, informaron. Y hoy ese efectivo policial fue detenido. La noticia de esta hora es que es una persona muy Muy conocida. conocida. Muy conocida. Estamos constatando, Sí, Sí, pero estamos sí constatando. podría ser causar una consternación importante, sí. porque además es alguien que nosotros Hemos entrevistado. acá lo entrevistamos frecuentemente, aparentemente, salvo que haya dos personas que se llamen igual, que sean policías, sería tremendo. Sí, estuvo sentado acá frente a nosotros, Claudia, la Sí, última vez hace que vino poco. a hacer un curso Ujú. acá en Río Gallegos, así que nada, estamos esperando la confirmación. ¿Qué haces? Que me dejas Con crema. con crema, dijo. Eh, así que, bueno, estamos esperando la confirmación. Si se trata de esta persona, sería una cosa, Un escándalo, un sí. escándalo. Por lo pronto hay algunas primeras informaciones que indican que ya fue detenido y que lo trasladarían a la localidad del Chaltén. En breve vamos a terminar de corroborar esto, y chequear esta información, porque es delicada, igual digo, Sí, ¿no? es muy delicado. Así es. Bueno, Son dos casos distintos, son ¿no? dos casos, porque el otro caso que se dio también en el mismo nosocomio tiene que ver con el padrastro de una niña que estaba internada y que fue sorprendido también por personal de salud, acostado con la niña. ¿Sí? Haciéndole También tocamientos, sí. En el hospital. su hijastra, como quieran llamarla, su hija del corazón. El tipo también, otro, dos casos en cuestión de horas en el hospital Samik de Calafate, pero no hay seguridad en el hospital. Cuando vos vas a visitar el hospital, apenas Eh, podés franquear si no llega a horario. Sí, Beto, uno de los seguridad sí, fue autor. sí, una cosa de loco. Una cosa de loco. Pues no puede confiar nadie, en Y además que nadie. en algunos casos, si vos estás con tu familiar, se supone que ese familiar te está cuidando, pero sí auxiliándote ahí por si vos necesitas algo. Sí, claro. Y en el otro caso, en el segundo caso, fue el victimario. Claro, claro. Una cosa tremenda lo que pasó y bueno, que nos tiene sorprendido a todo, teniendo en cuenta, como dijo Julián, hay que terminar de chequear bien esa información y si esto sucedió así, bueno, estamos ante una situación gravísima, ¿no? Ujú. Gravísima a raíz de lo que ha sucedido, abuso de una paciente psiquiátrica y por otro lado el abuso de un
de una persona mayor para con una niña que estaba internada también en el Hospital San Miguel. Mira vos cómo Sí. arrancamos este lunes. Vamos a ir a una breve pausa musical porque y media tenemos la primera entrevista de la tarde. Vamos a hablar con el doctor Solano. ¿Sí? ¿No querías hablar? Sí, sí. Bueno, Está bien, está bien, está bien. No mira, dije sí. nada. Matías Solano va a estar por acá hablando con nosotros, así que quédate en sintonía. Breve pausa musical y ya continuamos. Aguántame la gana está difícil. Y más cuando tú me la pones easy. Call me up, que vamos a hacer tú y yo, baby girl. Cuando te pones pleasy. Mojadito sin meternos en la piscina. Call me up, que yo te busco, my baby girl. Honey, 8 in the morning, y tú estás calling. Yo acabo de verte, baby. Honey, 8 in the morning, y tú sigues calling. Pues vamos a vernos, baby. Honey, 8 in the morning, tú estás calling. Acabo de verte, baby. Honey, 8 in the morning, y tú sigues calling. Pues vamos a vernos, baby. La mirada al cielo y los pies son de flor. Mandándote canciones en notas de voz. Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todo eso son. Que si tú tienes otra, yo digo fuck that. Ella pasó a ser parte de mi sombra. Que ella me busque, a mí eso no me asombra. Ella se va a arrepentir si me nombra. Dime cuando piensa en mí, ¿qué estás pensando? Es que no tenerte aquí me está matando. Baby, te quiero pa' mí. Te quiero solo pa' mí, mi compa. Si se enteran, fuck that. Chingamos y playback. Yo tinteo el Maybach y te quito el full black. Baby, where you at? Yo le llego like that. Ay. Relax, yo trabajo laid back. Yeah. El driver está abajo, mami, apúrate. Si te miro mucho, mami, excúsame. Toma par de pesos, baby, cúrate. Conmigo no hay problema, mami, úsame. Me gusta cuando te pones pachosa, baby. Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby. Estoy en mi camita, mi combi favorita. Ya te madrugada y tú dormida sin ropita. In the morning, y tú sigues calling. Querendo vernos, baby. Honey, 8 in the morning, y tú estás calling. Yo acabo de verte, baby. Honey, 8 in the morning, y tú sigues calling. Vamos a vernos, baby. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Sobreseyeron a Cristina en la causa por lavado de activos. El juez federal Sebastián Casarello sobreseó este lunes a la vicepresidenta en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez ante la falta de acusación de la Fiscalía y las querellas. Organizaciones renuevan reclamo por la soberanía del río Paraná y el canal Magdalena en La Plata. Organizaciones sindicales, sociales y políticas renuevan este lunes el reclamo para que este año se concrete la licitación del dragado del canal de Magdalena y el apoyo de que el Estado siga administrando la vía troncal del río Paraná. La iniciativa apunta a renovar el reclamo para que el Estado siga administrando la vía troncal del Paraná y este año se concrete la licitación, manifestó el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien. Noticias al instante. En el marco del Día del Medio Ambiente, los expertos coinciden en que no hay nada que festejar. A 50 años de la primera conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, especialistas advirtieron que el planeta se encuentra en un colapso ecológico debido al aumento de la temperatura global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación plástica, entre otras problemáticas, y reconocieron que todavía queda una ventana de oportunidad gracias a la mayor conciencia social que se generó en el último tiempo sobre la cuestión ambiental. NBA, Miami ganó y empató la serie ante Denver Nuggets en las finales. El Heat le ganó este domingo por apenas 3 puntos, 110-108 a los Nuggets en Denver en el segundo juego de la serie final del NBA, al mejor de 7. Los de Denver habían ganado el pasado jueves, también como locales 104-93, pero
Esteban Micolicitante siempre estuvo cerca de los números. El final selló una muy valiosa victoria como para emparejar la ventaja de localía de su rival. Y ahora los dos próximos cruces tendrán lugar en el Kaseya Center en Miami los próximos miércoles y viernes, ambos desde las 21:30 horas. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Una tarde de costumbres argentinas. Un mate, amigos y mucho rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Pachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 7058 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streameá y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible.
¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Gracias, Brian. Han pasado 35 minutos de las 2 de la tarde, Claudia, y ya estamos comunicados con el primer entrevistado de la tarde. Está del otro lado de la línea el doctor Matías Solano, del Colegio de Abogados. Sí, él es el titular del Colegio de Abogados, porque van a brindar capacitaciones, tanto Caleta Livia como sí, una orientación gratuita. Es el programa Empoderar. Así es. Y para hablar acerca de este programa, está del otro lado el doctor Solano. Buenas tardes, doctor. Claudia y Beto los saludo. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Doctor, es así, ¿no? Se llama Empoderar el programa que van a estar brindando tanto en Caleta Livia como aquí en la capital, ¿no? Sí, se denomina Empoderar. Es una orientación jurídica virtual. Gratuita, digo, no gratuita. Se arrancó siendo virtual en la pandemia. Que venimos trabajando de manera articulada con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, de la Salud Social, y bueno, este año hemos empezado en Gallegos y ahora esta semana sumamos Caleta Olivia, con el tiempo la idea es ir sumando la actividad en las distintas localidades de la provincia. Bien, ¿cómo este miércoles? Sí, perdón. Continúa. Este miércoles, digo, se va a hacer en Caleta Olivia de 3 a 5 de la tarde en el SIC Virgen del Valle. Sí. Y acá en Río Gallegos, el mismo día, de 16 a 18 horas, en el SIC de Operán. ¿Para eso cuentan con abogados allí en Caleta Olivia o viaja alguien de acá? No, se realiza con colegas que son de Caleta Olivia, Ajá. que van a estar ahí presentes el día miércoles, escuchando a la gente, bueno, lo mismo que hacemos en Gallegos, tratando de dejarle las dudas a la gente y orientarla en cuanto a cómo resolver los problemas que tienen, que a veces requieren luego de un patrocinio, de un asesoramiento particular, digamos, o puede ser derivado a una defensoría si corresponde o a la oficina pública que necesiten para resolver sus problemas. Eso es lo que hacemos básicamente en este programa. Bien, ¿esto es por demanda espontánea o deben registrarse primero para pedir un turno? No, espontáneamente. Ah, La bien. gente se presenta por orden de llegada. Sí. Vamos atendiendo
gente. Sí. Bien, ¿cuántos profesionales van a estar afectados a este operativo? Y mire, siempre somos 3 o 4, Ujú. Ajá. al principio a veces más, nos vamos rotando para poder asistir a todas las actividades. Es importante saber que en Caleta Olivia se va a hacer los primeros miércoles de cada mes, Ajá. y va a ir rotando el SIC en el que se va a realizar la actividad. Así que bueno, todos los meses estar atentos en qué SIC vamos a estar en Caleta Olivia. En Gallego no es diferente, lo hacemos siempre en el mismo SIC, Sí. que es el SIC de Perón, pero todos los miércoles Ujú. se van a excursionar. Doctor, reciben muchas consultas de distintas índoles, suponemos, ¿no? Sí, sí. La gente se acerca con diversas problemáticas, muchas cuestiones de índole familiar, cuestiones de violencia, problemas también con temáticas relacionadas a consumidores, gente que alquila. Tenemos, sí, de todo tipo, laborales también. Sí. Bueno, doctor, entonces esto tiene continuidad, pero nos decía que arrancó en pandemia esto, ¿no? Sí, esto llegamos a hacer una primera presencial en realidad, justo Sí. antes de que arrancara la pandemia, y después ahí nomás nos sorprendió la pandemia y seguimos haciendo de manera virtual con videos, Sí. y pudimos sostenerlo durante la pandemia y bueno, también pudimos retomar la presencialidad, lo estamos haciendo desde el año pasado acá en Gallego en así, que el año pasado también lo hicimos en varias localidades de la provincia. Sí. Bueno, de a poco queremos hacerlo en todas las localidades porque nos escriben y nos piden que realicemos esta actividad en todas las localidades. Es muy importante la actividad porque la gente, por ahí por desconocimiento, porque las defensorías tienen mucho trabajo, por el motivo que fuere, necesitan hablar con un profesional o con una profesional y bueno, nosotros estamos a disposición para escuchar a la gente y tratar de ayudarle a que resuelvan sus problemas, que es una forma de acceder a la justicia. Creo que estamos haciendo un trabajo que mejora el acceso. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy agradecidos por esta noticia que nos acaba de dar. No, muchas gracias a ustedes y a disposición. Siempre agradecido por la escucha. Hasta luego. Gracias. Pasaba el doctor Matías Solano, presidente de la Asociación de Abogados, que están dando esta suerte de Asesoría legal de gratuita. Exacto. Sí. Todos Bueno, los miércoles. el primer miércoles de cada mes. Tanto en Río Gallegos Tanto en Río Gallegos como en Caleta Olivia. Olivia. En el caso de Río Gallegos se hace siempre en el SIC Eva Perón. Exactamente. Entonces, de 16 a 18. Entonces, bueno, todos Y los... en Caleta será todos los miércoles, pero van a ir rotando. Van rotando. Se van a ir rotando. Sí. Bueno. Está bueno porque de última hay gente que no sabe que si están vulnerando su derecho o no y si puede hacer algo. Entonces Claro. vos vas ahí, preguntás, por ahí no tenés para una consulta, preguntás ahí y sabés qué camino tenés que tomar, ¿no? Sí, así es. Así que muy interesante. Bien, vamos a confirmar la información, Julián. Lamentablemente, sí, se confirmó, se terminó de confirmar. Hemos chequeado distintas fuentes, por lo menos 3 hay que chequear, ¿no? Les recordamos a aquellos que están escuchando por ahí. Se chequearon más de 3. Confirmado, Oscar Verón es el efectivo detenido en el Calafate por el abuso para con una paciente psiquiátrica. Esta información obviamente estaba ya circulando en algún portal de la localidad, pero primero para chequear bien la información, para no meter la pata, porque a veces después, viste, tenés problemas legales y demás. Se confirmó finalmente que se trata de Oscar Verón, Cabo Primero, Oscar Verón. muy emparentado con el tema y trabajaba en la Fundación Un Día a la Vez, que es la fundación que presta ayuda a las personas que quieren quitarse la vida. Estuvo infinidad de veces, fue entrevistado por nosotros acá en esta radio, estuvo presente aquí hace poco días, un mes atrás, menos de un mes ahí. Ahora está así, fue detenido a raíz de esta denuncia que comentábamos hace instante nada más, y trasladado a la localidad de El Chaltén, en donde, bueno, va a permanecer detenido hasta tanto el juez Narvarte lo llame a indagatoria o una declaración o algo por el estilo, ¿no? Seguramente están investigando porque la Guardia Médica también es la que hizo la denuncia al descubrirlo en
En pleno abuso. Sí, en pleno abuso Sí, sexual sí. con una paciente psiquiátrica, que quiere decir que si bien es una persona mayor de edad y demás, no tiene la voluntad como para poder decidir y Claro. además estaba en una situación en la cual era evidente que no estaba prestando su conformidad a ese acto Y sexual, por ende así, es un y abuso. así prestar a su conformidad es Claro. un funcionario Es un público que funcionario estaba público que estaba Estaba trabajando. ejercicio de- trabajando en ese, Totalmente. claro. Bueno, Totalmente. entonces Y tenía- además, él tenía pedido de cesantía desde marzo, también nos cuentan, por otra situación en la cual había participado tirando justamente gases esta mañana lacrimógenos. ustedes hicieron comentarios, esta mañana hubo comentarios en la radio al día respecto, lo que no se sabía era quién era el efectivo, Ujú. y precisamente el mismo efectivo que realizó este abuso de autoridad para con sus propios compañeros, Sí. porque lo que han hecho es como una iniciación, como se dice, viste, o hacerle pagar el derecho de piso al más nuevo, y en este tipo de bromas, entre comillas, que se hacen, no solamente ocurre en la policía, ocurre en toda la fuerza, ¿eh? ¿Viste? Porque han matado gente en el regimiento y demás por la manteada y la famosa bienvenida a los oficiales recién recibidos. Ha muerto un oficial, hace poco fue en el norte del país, ¿no? Sí. Bueno, no fue el caso, pero utilizaron gas pimienta, los encerraron a los novatos, digamos, a los policías novatos en un lugar, que quisieron hacer una broma, tiraron gas pimienta, los intoxicaron broma! a todos, sí, una bromita. Por eso estaba haciendo también un expediente, tenía. Cesantía dice que tiene pedido de cesantía desde marzo. Bueno, y que ahora no se será confirma. cesantía y juicio por Y abuso, ahora sí. por abuso sexual. Ni más ni menos. Y con relación al hecho de sangre ocurrido el fin de semana, hay novedades. Karina hizo un informe. Sí, Hizo- el viernes. eh, El viernes en realidad fue que se registró esto El viernes, aquí claro. en el barrio del Carmen. Así es, en una agencia de autos. Karina hoy hizo un informe en vivo. Tenemos información de la policía. El imputado declaró y fue nuevamente trasladado y continúa detenido en la seccional segunda de policía. Y hace instantes nos acaban de confirmar que Roberto Neil, el titular, el dueño de la concesionaria de vehículos, aparentemente el perpetrador, lo vamos a decir así. Comentario todo el fin de Sí. semana fue el caso este. Sí, La mayoría de las personas que comentaban es que, pero che, ¿está preso? Porque como dicen que tiene plata, dice, ¿está preso? sí, está preso. Está, Entonces, está detenido en la dice, seccional va a segunda. zafar porque tiene plata. Es la percepción que a Sí, veces bueno, tiene la esperemos gente. que no suceda eso, Sí. claramente, porque en un principio, luego el tiroteo, luego la muerte de esta persona, se había dicho que fue un intento de robo, de que lo había ido a amenazar. Ahora, una cosa es ir a amenazar a mano limpia con uno que está con un chumbo, Ujú. ¿viste? Puede decir, bueno, estaría sacado, estaba pasado de rosca el pibe, Habría ido enojado, en una había ido a discusión. reclamar, a discutir, tal vez lo insultó, pero de ahí a sacar un chumbo y pegarle un tiro, la cosa está complicada. ¿Tenés el informe de Karina? Lo vamos a compartir porque hizo un vivo, hizo lo que todo buen cronista debe hacer, nuestra compañera de trabajo. ¿A dónde fue? Al lugar de los hechos y dijo, acá atrás, señoras, señores. Bueno, escuchemos lo que decía Karina Taberna en el móvil que hizo esta mañana. Buenos días a los seguidores de las plataformas del Nuevo Día. Hemos llegado hasta la calle French al 1300. Estamos nuevamente frente a la agencia Oasis Automotores, lugar en el que estuvimos el viernes pasado cuando se cometió el homicidio del joven Franco Cuevas, aquí en el interior de esta agencia de autos. Recordamos que por ese motivo se encuentra privado de la libertad el responsable de esta agencia, Roberto Neil. Está detenido y se esperaba que esta mañana o por estas horas de la jornada de hoy, lunes, preste declaración indagatoria. Estuvimos observando, están los vehículos que el viernes también estaban aquí frente a la agencia. Ustedes que siguen la transmisión a través de las redes van a poder observar que se mantiene la cinta de peligro que fue tendida el mismo viernes. Las camionetas están fajadas también por la policía. Y recordamos que fue en este lugar
a donde estamos ahora, entre medio de la camioneta Ford y la SW4, la camioneta Toyota, casi al lado de la rueda trasera izquierda de la Toyota, donde podíamos observar el viernes que estaba tirada un arma de fuego. Ahí acercamos la imagen y ahí, sobre el piso, estaba tirada el arma de fuego. También en esa jornada les mostrábamos o compartíamos con ustedes un detalle que nos había llamado puntualmente la atención. No sabíamos si se trataba de un disparo o de un piedrazo, también puede ser, que es el que se observa en el vidrio de esta agencia. Eso se los mostrábamos el viernes, que nos había llamado mucho la atención, que estaba en este panel de vidrio justo frente a la marca que dice Subaru, ¿no? Ahí debajo veíamos esto. Entonces especulábamos con ustedes o compartíamos ese interrogante de, pensábamos, esto ya estaba, podría haber formado parte también de algún balazo que pueda haber salido. Bueno, extraoficialmente la información hoy indica que se habrían hecho 5 disparos, 4 al cuerpo de la víctima. Estos son datos que vamos recabando extraoficialmente. Y el otro proyectil, el quinto, sería el que habría ocasionado esto que estamos viendo, esa marca en el vidrio. Recordamos que se habla de un arma de fuego, que la primera versión era que el joven, que justo vive en la casa de la esquina de French, y vivía lamentablemente, de French y Congreso, que había ingresado a la agencia, que había tenido un altercado con el propietario. Se decía, esa era la primera versión, que él, el joven, habría ingresado con un arma de fuego a la agencia y que luego de un forcejeo el propietario del negocio tomó el arma y lo mató. Pues bien, con el correr de las horas ya no se habló de un solo disparo, sino de varios, y además también se está tratando de establecer a quién pertenecía ese arma. Todavía no se sabe, no hay información respecto de ello, no hay certezas. Por ese motivo, durante el fin de semana se hizo un allanamiento, ya sea en la vivienda que junto a su familia, bueno, los veíamos el mismo viernes, es la vivienda lindera de la esquina, la propiedad. Se hizo un allanamiento aquí, no hubo resultados positivos por la información que tenemos, y también se allanó la vivienda del detenido, de Neil, donde tampoco se habrían encontrado, al menos por el momento, es la información que tenemos, elementos que permitan establecer quién era el propietario del arma de fuego. En tanto, la agencia sigue cerrada, está clausurada con las fajas. Bueno, ahí, como ustedes lo pueden observar, dicen secuestrado policía, al igual que cada uno de los vehículos, ya sea los vehículos que están afuera, estacionados, en el frente, como así también en el interior. Todos tienen las fajas. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Buen día. Ah, bueno, ok, gracias. No, gracias, disculpen. Bueno, ahí nos ha venido a ver la policía, que están
también aquí de custodios, que no subamos a la vereda, que mantengamos la distancia. Y también en esta propiedad que está contigua a la agencia, también se mantiene no solamente la cinta de peligro, sino también la faja de clausura. Esto también les queríamos mostrar en esta salida del móvil que tenemos a través de Nuevo Día. Hola, ¿quieren decir algo? Ahí sale alguien de la casa de al lado. ¿Quieren decir algo? No. Ok, está bien. No, con todo respeto, ¿eh? Está bien. ¿A ustedes les entregaron el cuerpo de Franco? No, todavía no. ¿Vos qué parentesco tenés? ¿Vos sos hermano de Franco? Te voy a mostrar. No querés salir. Ok. Lo siento mucho, nuestras condolencias. Queremos ser absolutamente respetuosos por el momento que ustedes están viviendo. Así que todavía no les dieron el cuerpo de tu hermano. No, todavía no. ¿Les dijeron si podía ser durante este lunes, Sí, hoy en el día no van a confirmar bien. Pero por ahora no queremos, no podemos hablar, no es el momento. Aparte en el diario dice, ayer salieron noticias cualquiera, no sé, son cualquiera. Tienen que informar bien o que hagan bien su trabajo, aunque sea. ¿Vos querés aclarar algo respecto de algo que haya salido publicado? ¿Querés aclarar? ¿Tenés el micrófono a disposición? No. Por ahora no quiero decir nada, lo único que tiene que pagar lo que hizo este asesino que mató a mi hermano. ¿A ustedes le dieron algún resultado de la autopsia? No, estamos esperando eso. Hoy espero que nos den los resultados. Ustedes tienen la versión que aparentemente ha sido más de un disparo, de un impacto que recibió tu hermano. Sí, dice que fueron como 4 o 5. Y en la espalda encima. Se tiene que pudrir en cana ese gil. Nosotros quedamos a disposición ante cualquier cosa que ustedes quieran decir, aclarar, dar su versión de los hechos. Desde Nuevo Día estamos a disposición de ustedes. Está, bueno. Gracias, nuestras condolencias a la familia. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí nos pidió no salir en pantalla, lo respetamos, por supuesto. Y hablaba uno de los hermanos de Franco. Lamentablemente nos confirma que hasta este momento, han pasado algunos minutos de las 13 horas, todavía no han recibido el cuerpo de su hermano para que pueda ser velado. Silvia nos dice: ojalá la justicia actúe y que pague por el asesinato. La injusticia a la señora que vive 30 años en su casa, por ley es la dueña legítima, fuerza a la familia. No, gracias, Silvia, por tus comentarios. Recordamos que esta situación se desató a raíz de una disputa previa por la propiedad que está ubicada justo al lado, en la esquina de Congreso y French. Aparentemente, Neil estaría reclamando esa propiedad y la mujer, la señora, la mamá de la víctima, habló con nosotros el viernes, como también una de sus hijas, y nos dijo que había comprado en el año 1992 esa propiedad, que lo hizo de buena fe y que lamentablemente una serie de cuestiones en el medio, habría solamente un boleto de compra-venta, no se habría podido hacer de título de propiedad, una reventa de esa misma propiedad, la intervención de la justicia, la inacción tal vez de algunos abogados, y nos decían claramente, ellos acusaban a la gente de la agencia, los propietarios, de comprar
voluntades, que esa disputa lamentablemente terminó con la vida de un joven, de Franco Cuevas. Ahora su familia, que está a unos metros de la agencia donde murió Franco, donde fue asesinado, la familia está esperando el cuerpo de este hombre. Y la agencia sigue clausurada y su encargado, dueño, responsable, detenido. Gracias, Brian. Tremendo informe de Karina Taverne en el lugar de los hechos. Esto ocurrió el viernes, recordá. Ya hay indicios, no le entregaron el cuerpo a la familia todavía del joven asesinado. Roberto Neil prestó declaración, no sabemos. Por lo menos fue el juzgado. No sabemos si declaró o no declaró. Nadie está obligado a hacerlo, no puede declarar en su propia contra. Así que no sabemos qué pasó en el juzgado. Estuvo en el juzgado y volvió. Está detenido en la seccional segunda de policía. Al menos 5 disparos. Uno habría pegado en una parte de la construcción de la agencia de vehículos. Y 4 habrían dado en la humanidad del joven fallecido el pasado viernes en la capital de la provincia de Santa Cruz. Ni más ni menos. Bueno, quedamos así como sorprendidos y todo expectante a ver qué pasa, ¿no? Con esta investigación que por un lado tiene un solo testigo, la otra persona está muerta. Hay una sola versión ahora de los hechos en este caso. No sabemos si declaró o no lo hizo. Así que habrá que esperar las investigaciones de la policía de la provincia de Santa Cruz. ¿Había más personas en el concesionario cuando pasó esto? No lo sé. Seguramente. Bueno, Tal igual, vez, no, sí. no son los alcanzan los generales de la Sí, ley, sí, claro. son empleados de la persona que van a Claro, decir. O claro. sea, no vale mucho como testigo. No vale tanto. 3 de la tarde en punto. Vamos a una breve pausa musical. Ya venimos con más Fuera de Contexto porque tenemos más notas para compartir contigo, con ustedes. En sintonía de la radio de la Copa. Ya venimos. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Pero todo el día que la noche caiga y ahora la noche no termina hasta que el sol salga. En cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. No sé qué te tienta. Me pediste un Fernet, te lo hice 70-30. El party revienta. Cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta. Esta noche te suelta. Yo sé que te tienta. Me pediste un Fernet, te lo hice 70-30. Y el party revienta. Se fue con los del Space, vino para la casa sin Waze, para ver face to face. Dame el location, pone triple S como exploitation. Mami, hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house. En tu cuerpo te puse más. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano, a un lugar lejano, tú y yo mano a mano. Tú eres del espacio, tú eres de otro plano. Ese culito me lo estudié, como para una tesis. Como está tan bueno, tú estás crazy. Conquista territorio cuando sales con la Betty. Nos damos un besito para la selfie. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional, la conocen afuera. Supiste, mami, en qué momento ganaste esta carrera. La velocidad le gusta, no pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo. Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo. Me invitó a la pista y es donde lo mato. Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato. Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato. Todos miran porque llegamos al espacio. Nos pegamos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame la sectoridad, nunca le des gusto a nadie. Me puse los
en ti, ya te di la garantía. Te marqué fatality, dime si tú crees en mí. Donde hubo fuego, ceniza queda. Mezclamos alcohol, playa y arena. Le quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena. Nena, prende y pásalo. Amanecimos tú y yo. Cada vez mejor lo que pasa en la habitación. Nena, prende y pásalo. Esperé todo el día que la noche caiga. Y ahora la noche no termina hasta que el sol salga. En cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. Yo sé que te tienta. Me pediste un fernet, te lo hice 70-30. El party revienta. Llegamos y se caen los chitros, todo sudado, apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor, dame otro shot. Esta noche pa' meterle agresivo. Los CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos. Agresivo, los CEO del perreo, que no miren feo, sabe que lo rompemos. Mami, tengo lo de después. Vamos a área 2253. Pa' terminar lo que empecé. Grítalo cuando te besé. A mí me encanta cómo lo prende. Conmigo el party nunca se suspende. Llegamos a casa, soy su bartender. Y paso a mí al cabrón que lo atiende. Ey, las 4 AM, las 5 AM. Con esa bebé yo no frené. La invita al after porque hace parte. Qué bueno darte y date otra vez. La llevé pa' Neco y quedó mando el sur. Ahora está pidiendo que la sume al tour. Tomando algo rosa que no es más chingón. Estamos ready, la luna llena y con todos mis perros salimos a cazar. Si el party se pone y prendemos blones, alguna alta se me va a pegar a perrear. Cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. Yo sé que te tienta, me pediste un fernet, te lo hice 70-30 y el party revienta. Sin cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta. Yo sé que te tienta, me pediste un fernet, te lo hice 70-30, el party revienta. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Causa Puff Puff. Martínez de Giorgi envió informes a Casanelo y se define un pedido de nulidad de la causa. El juez federal, Sebastián Casarello, recibió los informes que le había pedido a su colega Marcelo Martínez de Giorgi para resolver sobre un planteo de nulidad de la prueba principal de la causa Puff Puff, una supuesta maniobra denunciada por la coalición cívica para neutralizar el expediente de los cuadernos. Carrió, el lado oscuro de Macri juega para que Juntos por el Cambio pierda. A medida que avanza el calendario electoral, se acortan los plazos de cara a las primarias y lejos de distenderse la interna en opositor se profundiza. La líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, acusó el domingo a Mauricio Macri de operar contra la alianza opositora. Todos los expresidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda, sentenció Carrió, que advirtió que la postura que viene teniendo Macri en el marco de la interna es perjudicial para esa nación. Noticias al instante. Trágico accidente de tren en India. Al menos 120 muertos. Al menos 200 personas resultaron heridas, muchas de gravedad, en un accidente de tren en el estado de Odisha, ubicado al este de India. El tren de pasajeros Coromandel Express y un tren de mercancías chocaron cerca de Balasore, a 200 kilómetros de la capital del estado de Odisha, Bhubaneswar, según relataron testigos y responsables locales a los medios. Un segundo tren de pasajeros también estuvo involucrado en el accidente, que dejó, al menos hasta ahora, 120 víctimas fatales. San Lorenzo dejó pasar una oportunidad. A favor de la suspensión del partido de River y de un eventual triunfo
expensas de Colón en el nuevo gasómetro con un descolorido 0-0. El meritorio San Lorenzo de Almagro, que dirige Insúa, malogró la chance de recortar a 3 puntos la distancia que lo separa del líder en una 19ª fecha en la liga profesional, signada por la muerte del hincha Pablo Serrano de River Plate. El sábado, cuando transcurría un puñado de minutos del partido River Defensa y Justicia, el seguidor de River de 53 años se precipitó al vacío desde la tribuna Siborialta y falleció de forma instantánea. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla en el show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Una tarde de costumbres argentinas. Un mate, amigos y mucho rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966-705856. Buscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios,
ubicado en Alfonsín 433 o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint Cobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrim. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos, además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Petit École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petit École, Escuela de Francés, e Instagram @Petit École Francés. Las tardes de esta temporada se ponen más buenas con un rock nacional. Lo escuchamos juntos y a todo volumen. Otoño 2023. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente?
dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por Banco Santa Cruz. Estamos de vuelta. Y con el rock. Corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. ...19 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...continuamos en este Fuera de Contexto... ...ay, Claudia, las cosas que le pasan... ...ojo que yo soy hermano, ¿eh? No, de mi hermano Rodolfo... No contemos, no contemos. Pero viste, esas cosas insólitas me pasan a mí. Che, se vino un nuevo sorteo de la Municipalidad de Río Gallegos. ¿Sabías, no? Sí, sabía. Bueno, ¿Cómo no voy a saber? No vas a saber. Mira para tener mayores precisiones acerca del sorteo, vamos a poner serio. Estamos comunicados con Sergio Peralta, el director general de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos. Radio Nuevo Día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿Todo acá bien? trabajando. Sergio, ¿nos podés contar un poquito cómo es este nuevo sorteo que implementa la Municipalidad de Río Gallegos? ¿Cómo no? El día 30 de julio va a ser el sorteo en la Fiesta del Frío. Es un Renault Sendero LT. Mirá, los cupones ya se van a estar entregando en cada evento que está haciendo la municipalidad. Por ejemplo, viste que este sábado tuvo el de la Jenny. Sí. Estuvo lleno de gente, la verdad que un éxito. De paso te cuento. Y ahí estuvimos entregando también los cupones para lo que sería el día 30 de julio. Después tenemos la semana que viene, tenemos el festival de rock, el concurso de rock que se va a hacer en el Rocha. También ahí vamos a estar con la urna. Después tenemos también el Día del Vecino, el 18 de junio, que se hace en el Boxing, es un gran bingo donde va a estar Antonio Ríos. También vamos a estar ahí con la urna. Te explico más o menos cortito cuáles son los requisitos fundamentales. Tiene que ser mayor de edad, tiene que ser de Río Gallegos, residente de Río Gallegos, y tiene que estar presente el día del sorteo, o sea, el día 30 de julio tiene que estar presente, es presencial. Bien. Son los tres requisitos, Esas serían las tres condiciones más importantes para... Las tres condiciones más importantes. Muy buen premio, Sergio, ¿no? Muy buen premio, sí, un poquito para publicitar también lo que es la Fiesta del Frío, que también va a ser una gran Fiesta del Frío, va a ser la segunda edición de la Fiesta del Frío, la del año pasado. Tuvimos que fue la primera y este año, con Fer Palacio, y este año, con varias sorpresas. ¿Podemos adelantar algo? ¿Quién va a estar? No puedo. Nada. Uno, así, no sé, No una puedo, inicial, ¿viste? No puedo, ya lo va a decir el intendente, ya lo va a decir. ¿Qué locura es uno, no? ¿Qué locura? Ese es uno. Sí, porque ese lo mandaron en el flyer. Sí, ese lo tenemos ahí confirmado. Ese es uno. Pero va a haber varias sorpresas más. ¿Números nacionales podemos decir que son? No tengo, no. No podemos decir nada. ¿En el mismo lugar va a ser la Fiesta del Frío? Va a ser casi en el mismo lugar, casi en el mismo lugar. Pero por ahí, por el perro, sí. Bien. Está bien. Ahí. Bueno, está con mucho misterio. Hasta ahora sí. Por ahora el clima viene benévolo, digamos. Viene tranca. Sí, mira, si hace frío es la Fiesta del Frío. Sí, así que sí, el año pasado hacía un frío. Cuanto más frío estaba haga, lleno. Cuanto más frío haga, mejor. Bueno, Sergio, buena novedad entonces para todos los vecinos de Río Gallegos que quieran participar, que participen de las actividades que realiza la municipalidad. Y vamos a estar presentes con la urna y con los cupones. Claro. Igualmente nosotros después, porque generalmente, por ejemplo, en lo que fue lo de la Jenny, entraron 5.000 personas, nosotros teníamos la cuponera ahí
y le fuimos entregando a la gente que iba entrando, pero para no demorar y que se queden llenando el cuponcito, nosotros se lo fuimos dando y dijimos que después lo podían meter en la urna cuando salgan, porque había tanta cantidad de gente que se agolpaban y vos por ahí frenabas la entrada. Entonces decidimos entregarlos y que después durante la semana lo vengan a dejar acá a la municipalidad si quieren, que no hay ningún problema, que va a estar el cuponero acá adelante a partir de mañana. Ah, bien. Va a estar entonces disponible para poner los cuponcitos ahí. Para guardar los cupones, para que metan los cupones que fueron llenando, sí señor. Genial. Bueno, ¿y el concurso de rock? ¿Hay muchos inscriptos ya? ¿Sabés algo? Mira, no sé cuántos inscritos hay, pero si querés te dejo el número de teléfono para que Dale. se siga, porque a mí me gusta publicitarlo, porque es algo que me gusta a mí también personal. ¿Te vas a Además de anotar? todo, ¿Te vas a me anotar? ¿Vas gusta- a bailar? Me gusta, sí, no sé si no sé si da para anotarme, porque he visto muchos que bailan muy bien y yo soy medio pelo para abajo. Pero sí te dejo un número de teléfono para la gente que se quiera anotar, que hasta mucho están las inscripciones, es el 2966-723775. Bien. A ese número de teléfono de 9 a 17 horas se pueden anotar para concursar. Va a haber premios, va a haber un premio de 200.000 pesos al primero, al segundo 150.000 y al tercero 100.000 pesos. Bien, buenísimo. Dale, A- genial. Así que nada, los esperamos a todos y a todas. Bueno, Sergio, te agradecemos este primer contacto que tenemos contigo. Gracias por la buena onda y por contarnos toda la actividad que están por realizar. Y por Muchas llevar gracias a ustedes y bueno, que nos vayan siguiendo en las redes, que vayan siguiendo la página de la Muni para ver qué eventos, porque yo te dije los eventos los más grandes, ¿no? Pero Sí, hay hay varios otros eventos más. que vamos a hacer, sí, hay varios eventos. Así que para que vayan viendo, para que se acerquen y puedan participar del sorteo. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Paso por fuera de contexto Sergio Peralta, director general de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, contándonos acerca de... Una Renault Sandero, ¿eh? Sí, una Sandero. Sanderito. Está no sé lindo, cuánto cuesta ¿eh? un Sandero. ¿La carita una Sandero? Y todo está carito, Beto. Una Sandero. Está todo el día con el tema de la economía. Pórtense bien, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Lindo, lindo. Voy a Lindo. participar yo. Hay que ir a todas las actividades y ahí te van a ir dando cupones. Voy a llenar cupones yo. Sí, acordate. que Sí, te sí, dije, sí, sí. Ya Voy a sabes. llenar cupones, voy a llenar cupones. Bueno, residente, condición sine qua non. Sí, residente de la ciudad de Río Gallegos. O sea, Estar en el lugar de... Mayor de edad y estar el día del sorteo. el 30 de julio tienen que estar en la fiesta del frío que va a ser, no sabemos dónde, pero va a ser cerca del Ferro, dijo. Sí. Y con artistas que tenemos confirmados. Qué locura. Qué locura, locura. dijo. Y Sí. después otros más que no Sorpresas, quiso decir. No quiso largar ninguno de los que puede llegar a ver. Bueno, eso fue todo por este instante 15:25. Ahora sí le vamos a pedir a Brian la tanda larga, porque no hubo tanda larga hoy, y un tema musical. Primero el tema, después la tanda. Comandante, cumpleaños, ya venimos. Lo imposible nos atrapó. También dolor. Fue tan veloz como siento sin compasión. Y cuando amanece, solo mira, el día crece en su despertar.
está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Causa Puff Puff. Martínez de Giorgi envió informes a Casanelo y se define un pedido de nulidad de la causa. El juez federal, Sebastián Casarello, recibió los informes que le había pedido a su colega Marcelo Martínez de Giorgi para resolver sobre un planteo de nulidad de la prueba principal de la causa Puff Puff, una supuesta maniobra denunciada por la coalición cívica para neutralizar el expediente de los cuadernos. Carrió, el lado oscuro de Macri juega para que Juntos por el Cambio pierda. A medida que avanza el calendario electoral, se acortan los plazos de cara a las primarias y lejos de distenderse la interna en el partido opositor se profundiza. La líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, acusó el domingo a Mauricio Macri de operar contra la alianza opositora. Todos los expresidentes, si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda, sentenció Carrió, que advirtió que la postura que viene teniendo Macri en el marco de la interna es perjudicial para ese espacio. Noticias al instante. Trágico accidente de tren en India. Al menos 120 muertos. Al menos 200 personas resultaron heridas, muchas de gravedad, en un accidente de tren en el estado de Odisha, ubicado al este de India. El tren de pasajeros Coromandel Express y un tren de mercancías chocaron cerca de Balasore, a 200 kilómetros de la capital del estado de Odisha, Bhubaneswar, según relataron testigos y responsables locales a los medios. Un segundo tren de pasajeros también estuvo involucrado en el accidente, que dejó, al menos hasta ahora, 120 víctimas fatales. San Lorenzo dejó pasar una oportunidad. A favor de suspensión del partido de River y de un eventual triunfo a expensas de Colón en el nuevo gasómetro, con un descolorido 0-0, el meritorio San Lorenzo de Almagro, que dirige Insúa, malogró la chance de recortar a 3 puntos la distancia que lo separa del líder en una 19ª fecha en la liga profesional, signada por la muerte del hincha Pablo Serrano de River Plate. El sábado, cuando transcurría un puñado de minutos del partido River Defensa y Justicia, el seguidor de River de 53 años se precipitó al vacío desde la tribuna Sibori Alta y falleció de forma instantánea. Si estás informado, noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de sol. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop
o comunicate al 2966-232570. Una tarde de costumbres argentinas. Un mate, amigos y mucho rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, edición otoño 2023. Gracias, Brian. Vamos de un lado a otro, 15 y 36 minutos. Hablamos de todo un poco, hablamos de caso policial, hablamos de sorteo de la MUNI, hablemos un poco de deporte. Vos justo querías, viste que vos querés karate, tenés karate. Justo me contaba lo de tu nena, de tu hija. Nos visita Francisco Cárdenas, él es profesor de la escuela de karate Genbukai, lo dije bien, lo anoté. Estuvieron participando de un torneo, él y sus alumnos en la localidad de Río Turbio. Viene a contar un poco la actividad que están llevando adelante. Francisco, bienvenido, buenas tardes, gracias por venir a visitarnos. Bueno, Francisco, estuvieron por la localidad, por Río Turbio, compartiendo un torneo, ¿no? Sí, así es. Sí, tuvimos a raíz de una invitación de María Nieva Onieva, que es una de nuestras instructoras que está allá, cumplía su aniversario, el 10º aniversario de enseñanza de karate ahí en la municipalidad de Río Turbio. Bueno, el torneo fue internacional porque participaron escuelas de la localidad de Punta Arenas, locales de Río Turbio y acá nosotros la escuela de Gallegos. Alrededor más o menos 120 competidores se desarrolló la competencia. ¿Cómo le fue? Bueno, en términos generales nosotros, yo particularmente más que conforme porque los alumnos míos que fueron, todos estuvieron entre los primeros puestos, estuvieron con su medallita, más que nada los más chiquititos, que es lo que más feliz hace a uno, que el chiquitito esté feliz y contento. Así que más que nada que ellos tengan una experiencia por participación, el hecho de que ellos se sientan cómodos, ahí no es el hecho de que vaya a tener que ganar, porque no es su obligación, la obligación es demostrar y ganar experiencia con lo que están aprendiendo. Bien. ¿Y cómo están trabajando acá? ¿Cómo trabajás en la escuela? Y bueno, yo estoy funcionando en Doy Fuerza, que el término dentro de lo que es el arte marcial específicamente en karate se llama dojo, que venía siendo, que se ubica en un gimnasio o un lugar de práctica. Ya llevo 15 años ahí en estos momentos, bueno, por una cuestión de refacción estoy en el centro retirado de la policía y bueno, de lunes a jueves arranco con los más chiquitos, 18-30, 19-30, que son promedio 5 a 8, 9 años. Y después tengo el segundo turno con los más grandecitos, tipo cadete, sería hasta 14 años más o menos. Y de 20, 30, 22 ya es mixto, en los 3 turnos es mixto, ya son más grandes, ya son adultos, tengo todas las edades, gente grande, muchas mujeres igual que van por el tema de defensa personal, pero bueno, el deporte tratamos de difundirlo
lo mejor posible. Estamos años con esto acá, llevamos años ya, así que somos conocidos en el medio, así que bueno, feliz por estar con esta actividad. Bien, el tema de la defensa personal, hay mucho interés, ¿no? Sí, por lo general sí. La defensa personal sí, porque el karate, bueno, es muy rico en técnicas, todos los estilos que hacen artes marciales, todos tienen su defensa personal. Bueno, cada gente, como esto es un abanico bastante amplio de artes marciales acá en Gallego, cada uno tiene para elegir y ver dónde quiere o le gusta más, o por ahí tiene alguna base. Y bueno, después tenemos los cursos, cuando viene Eduardo Gracio y nuestro sensei también, que es la parte de actualización técnica. Y varios alumnos tuyos nos comentabas también que fueron seleccionados, ¿no? Sí, nosotros hasta ahora hemos venido participando en el Juego de Vista, hemos representado a la provincia en las instancias finales que se hacen en Mar del Plata. El año antepasado hemos traído medalla, una amiga alumna, Sofía Lauterba, que fue la única que trajo medalla. Este año que pasó también estuvieron muy bien los chicos, trajimos sexto, séptimo, octavo puesto, entre los 10 primero, compite toda la Argentina, todos contra todos, o sea que el nivel es bastante bueno, eso marca la pauta que nosotros no estamos, digamos, tan lejos de eso. Bien, bien, y me decías que ahora del último torneo que fue en el Turbio, lo más chiquitito fue como que se lucieron. Sí, lo más chiquito, bueno, participaron chiquitos, yo llevé alumnos de 5 años para arriba, que compitieron en la modalidad de kata, que serían forma, no combate, compite, que se llama. Ellos muestran su nivel y su destreza técnica, y bueno, una cosa es hacerlo en el dojo, como que dije yo, gimnasio, y otra hacerlo con todo el público presente, que ya tienen que romper hielo como para poder concentrarse en ese momento, que a veces se traicionan los nervios y se complica, pero todo bien, gracias a Dios, todo lo que fueron, tuvieron entre los primeros puestos, todos tuvieron primero, segundo, tercero. Bueno, compitieron con otros chicos de Chile, de locales me refiero a la zona de la cuenca, y bueno, linda experiencia para ellos, más que nada, más algunos que era por su primera vez estaban súper emocionados. Bien, bueno, para inscribirse en la escuela, ¿cómo hacen? Y nosotros, ¿Recibí inscripciones todavía? Sí, ¿Tenés cupo todavía? sí, hay cupo, sí, pueden ir a ver la clase, no hay problema. Yo, como le dije antes, estoy acá ahora en el Círculo de Retirada de Policía del Consejo Ingeniero de Tucumán. De lunes a jueves arranco 18:30 con los más chiquitos y ahí estoy hasta las 22 con los demás turnos. ¿Todos los días? Sí, todos los días de lunes a jueves, menos los viernes. Los viernes no, porque pero bueno. Yo en la página mía, en el Facebook de Francisco Cárdenas, ahí también están las publicaciones con el contacto, que quiera se puede acercar. Generalmente yo le doy clases de prueba de adaptación a los más chicos, porque algunos van porque les llama la atención, porque ven algo y cuando van ahí se encuentran por ahí con otra cosa y no están acostumbrados y por eso se cohiben un poquito. Bueno, una manera también de acompañarlo y que ellos agarren confianza. Bueno, genial. Te agradecemos, Francisco, esta visita a Radio Nuevo Día, esperemos que no sea la última. ¿Estamos armando un torneo o algo? No, ¿Alguna cosa por el estilo? no, nosotros lo que nos viene ahora es prepararnos para los Juegos de Vista, que ya estamos, ahora ya estamos a poco a que se haga el provincial, ya estamos en las instancias provinciales, mis alumnos ya están, así que veremos cómo nos irá ahí, para pasando esa instancia ya estaremos representando a las provincias nacionales de Mar del Plata. Bueno, te agradecemos, Francisco, la visita a la radio y cualquier cosa que quieras difundir en la escuela, a disposición. Bueno, muy amable y gracias por la atención. Pasó por Fuera de Contexto el profesor Francisco Cárdenas de la Escuela de Karate Genbukai, que salió. Era artista marcial profesional, ¿verdad? Sí, eso significa. Ahí está, Genbukai. Breve pausa musical, Brian, y ya venimos con el último bloque de Fuera de Contexto. Gracias. Bueno, mucho tiempo, volvemos a tocar. Yo extrañé también los espectáculos. La gente, en realidad. Ya no puedo estar atrás. No aguanto más este desastre. Y vos no aprendiste a controlar
esos momentos debes volver a no puedo. No sé si tú lo ves. No me queda mucho más que decir. Encontrando dirección, voy desarmando este tonto. No llores más, no soporto verte así. Los dos somos culpables de luchar. No sé si siempre vi y no pude ni decir las cosas que estaba pensando y no es tan fácil, puedo ver librarme de todo pasado, yo sé pero sé mucho más decir y Gracias, Brian. Último bloque de este Fuera de Contexto día lunes. Se comieron toda la torta, te aviso que ellos dos. ¿Ah, sí? Ni el cartón dejaron. Asociación ilícita Sí, esos sí, dos. por Mirá, lo menos, mirá. por lo menos. Y la No crema te quedó. puedo creer. Y la crema quedó. No te Brian, invitan más a vos acá. No, que cae y come. Cae y come. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y es así encima.
No sé cómo Sí, hace, no sé ¿viste? cómo hace. No sé cómo Todo lo hace. que come lo asimilo yo. Ese es el tema. Ponele. Che, hay novedades respecto de la estación de servicio allá en donde No, se iba a sí, construir. el terreno. ¿Hay o no hay No, novedades? de la estación de servicio no, pero de lo que hay sí es el tema de la terreno, preocupación de los sí. vecinos, que continúa por la ocupación, el destino de la manzana 609 que está en Crucero General Belgrano. Y bueno, continúa la polémica, ¿no? Hay polémica y Karina hoy habló con nada más ni nada menos con uno de los veteranos de Guerra Malvinas, habló con el señor Tarcaya, porque también había intenciones de hacer ahí, en ese lugar, en esa manzana, hoy están Sí, cuestionadas. una plaza dedicada a los veteranos y bueno, Exacto, específicamente a Tarcaya. la plaza veterano de Malvinas. Vamos a compartir el audio de nuestra compañera de trabajo del turno mañana, sí, de la movilera de la radio de Karina Taberne. Esto lo conversaba con los vecinos del lugar. De nuevo día. Estamos en la casa de la familia Tarcaya, en este caso de don Alfredo, a quien le agradecemos mucho que nos reciba en su hogar, porque existe una preocupación. Este tema nosotros ya lo venimos siguiendo de hace tiempo, porque recordamos también que hay un compromiso, esto tiene más de 20 años, este compromiso de concretar en un espacio la plaza en homenaje a quienes tripularon y quienes quedaron lamentablemente en esas aguas en el crucero General Belgrano. Esta plaza estaba destinada, tenía una ubicación que es en una manzana triangular que está ubicada en Gregores, Crucero General Belgrano y Perón, ¿sí? Frente a la rotonda que da a la avenida Perón si uno viene por Gregores. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha tenido varios idas y vueltas también, incluso recordamos una cobertura que hicimos al respecto en el Consejo Deliberante el año pasado, donde se quiso desafectar esta manzana para ese fin que tenía y luego de expresar su disconformidad respecto de esto, se llegó a un acuerdo para que avance. Pero ahora, hace algo así como una semana, nos hemos enterado que este lugar, ese espacio, va a ser o sería destinado, esa es la intención, a construir una estación de servicio, cuando ya tenía un destino previo, como tratamos sintéticamente de contarles a ustedes. Don Alfredo, primero, gracias por recibirnos en su casa. Y bueno, ¿cuál es el cuadro de situación hoy con este tema que estamos compartiendo con Y recuerdo la otra vez el problema de esa afectación de esta manzana que hace 20 años más está asignada para la Plaza Crucero. General Belgrano, cumplió 323 años. y usted estaba adentro del crucero también. Hay que recordar esta situación porque es el único sobreviviente veterano de Guerra de Malvinas que vive en la provincia de Santa Cruz y que haya atravesado esa situación. Claro, eso es correcto. Bueno, aparte los únicos son el que vive acá en Santa Cruz, ¿no? Tenemos 770 y bueno, pero en Santa Cruz únicamente. Y bueno, yo tengo ejemplo, no hay un lugar como para digo, cada 2 de mayo, digamos que se cumple el aniversario de la Malvinas. Y eso hace 20 y pico de años que está destinado para eso. Ya caminamos con intendentes, chiquitos, intendentes, inicio de la gobernadora, vimos todo el proyecto, pues ya está realizado, el proyecto aprobado y todo, inclusive lo hizo la municipalidad en su tiempo. Ahora lo vamos a mostrar, sí. Lo hizo la municipalidad en su tiempo y nunca se concretó. Pero ahora nos salen con que, bueno, es más importante aparentemente el tema comercial. La ordenanza del año pasado nos dicen eso. Iban a abrir una calle, iban a dejar el espacio comercial al frente de la calle Gregores y el espacio más chico, digamos, lo iban a dejar para Avenida Perón, pero sería el más chico y aparte estaría. Entonces, si desafectar eso era usar nosotros la parte principal,
Me parece que se merece que quedaron en el crucero. Y bueno, ahí llegamos a un acuerdo, la ordenanza se paró, digamos, hubo una decisión de que íbamos a trabajar en la municipalidad y nosotros, en este caso, el ingeniero Chute, Sí, el doctor Chute y con el secretario de gobierno Silvio Escobar nos habíamos reunirnos distintos días para buscar un acuerdo, digamos, que nos beneficie a los dos, ¿no? Principalmente. Fue así que hicimos 3, 4 reuniones, conversamos, ellos quedaron representar un plano, digamos, buena discusión para ver a ver qué hora del proyecto de ellos, para ver que lo aceptábamos, ¿no? Para que eso se concrete. Claro. Hasta este año, cada vez que lo usamos, no sé si me molesta o no, pero el secretario o el abogado le preguntamos, no, todo bien, va bárbaro, la plaza, no la vamos a hacer para este año, 23, no, pero estamos trabajando en ese tema y en cualquier momento nos juntamos. Bueno, resulta que la semana pasada me enteramos de que es en el mismo lugar, la van a alquilar para hacer una estación de servicio. Para 3 mujeres, 2 mujeres creo que hicieron una empresa en Catamarca, capital y crédito pesos. Sí. Integrada. Y bueno, urgente, nunca convocar de vuelta porque a la final nunca no terminamos nosotros la Claro, ustedes estaban esperando las novedades por parte de los funcionarios municipales y ahora se enteran de que tendría otro destino. Exacto, otro destino y bueno, nos sentimos totalmente engañados. Y hasta este año nos estábamos palmeando, está todo bien, y no terminamos, después nos aparecen con otro proyecto. ¿Y ahora qué es lo que ha sucedido a raíz de esto que ustedes se enteraron que se estaría proyectando una estación de servicio donde se tendría que construir la plaza? No, inmediatamente nos convocamos, principalmente mi hijo, mi señora y la guerra, la señora Loracín, siempre nos apoyan y fuimos al tratamiento de este problema. El concejal Muñoz hizo otra vez el proyecto que presentó el año pasado por el mismo tema, y lo expuso y se puso sobre tabla, digamos, como para que esto quede suspendido hasta tanto no lleguemos a un acuerdo completo, como es el que habíamos quedado de palabra de la municipalidad del año pasado. Es decir, esto fue tratado en la última sesión del Consejo Deliberante y ahora ha pasado a comisiones para que sea estudiado, digamos, por las diferentes comisiones. Seguramente citarán a los funcionarios municipales para que brinden explicaciones al respecto. Y no, correcto, sí, eso sí. La idea es que se derogue directamente la ordenanza del año pasado. Ellos no cumplieron prácticamente nada. Señala que es un acuerdo. Sí. Entonces la idea sería que derogue todo y ocupe todo el lugar que está destinado del año 2003 a la plaza de crucero. Claro, porque vamos a recordarle, acá estamos con Mariana, también, gracias Mariana, que sos hija de don Alfredo, como para contarle algo más a la gente, porque este triángulo que nosotros podemos observar en pantalla, está enmarcado, es el baldío que está frente a la rotonda de Perón o de Crucero General Belgrano y Gregores, ¿no? Ese estaba destinado en principio exclusivamente a realizar la plaza. Después fue desafectado y se iban a realizar emprendimientos inmobiliarios más también la plaza, dejando un espacio. Pero ahora, con esta situación que nos hemos enterado, ¿qué es lo que ustedes piensan? Bueno, en principio lo que nosotros pedimos es que se derogue el decreto, porque el decreto que mandó el intendente lo consideró el Consejo Deliberante y lo aprobó el año pasado. Bueno, esa ordenanza donde se aprueba ese decreto
debería ser anulado, porque ahí es donde se propone la división de esta manzana en dos manzanas, una de 3.000 metros y otra de 1.000. No sabemos, nosotros pedimos después de las reuniones que esos 3.000 metros, o sea, la manzana más grande, se destine a la Plaza Crucero General Belgrano y al monumento. Pero todavía sigue vigente ese decreto del intendente. Todavía sigue vigente para equipamiento, para comercio y para industria. Ese es el destino que tiene ahora. Pero no sabemos si es que ahí van a realizar la plaza o en la manzana más pequeña. Y por eso cuando nos desayunamos de la estación de servicio, más todavía indignación hay, porque no sabemos a dónde la van a poner, si la van a... porque hagan lo que quieran, ellos que hagan lo que quieran, pero que se respete el proyecto de la plaza, que está desde una ordenanza del año 2003. Claro, 20 años. Hace 20 años que está destinado a plaza. No pueden ellos ir en contra de su misma ordenanza, porque una ordenanza fue decretada por el Consejo Deliberante y ahora otra ordenanza está desafectando esa zona. Eso es lo que no se puede creer. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de tener contacto con alguno de los funcionarios municipales? Sí, el año pasado nos vimos 3 veces. Pero ahora con esta novedad. Mis hermanas cada vez que lo ven le preguntan, le consultan y dicen sí, ya va a estar, pero todas palabras. Incluso convocamos a la Junta Vecinal que tiene el barrio 2 de abril para que ellos pidan explicaciones. Ellos dicen que fueron y dicen que les dijeron de que sí iba a ser la plaza, pero estos son todas habladurías. O sea, me dijeron y en los hechos concretos no hay nada todavía. Claro. Ahora está puesto el foco en el Consejo Deliberante a ver qué es lo que pasa allí. Sí, mañana nos vamos a reunir. El concejal Fur nos destinó en su dependencia, digamos, no sé cómo se reúnen las comisiones, en las comisiones que se reúnen, ahí nos dijo que podíamos ir a tratar este tema, a ver qué iba a decir el Ejecutivo acerca de todo esto. Ese encuentro con FUR en las comisiones sería mañana martes. Claro, mañana nos vamos a reunir. Estaba destinado para hoy, pero se pasó para mañana para ver qué va a pasar. Está bien. ¿Nos pueden explicar un poquito en qué consistía el proyecto de la plaza? Sí, este proyecto fue realizado en el 2009, dice por acá. Sí. Lo hizo la misma MUNI, ¿viste? Y bueno, acá lo que se pretende hacer es, bueno, poner la zona de exclusión, bueno, a dónde fue hundido el crucero, ¿cómo se dice? ¿Epitafio? No. Epitafio, sí. Donde están los 323 caídos. Los nombres, sí. Exactamente. Y bueno, demás. O sea, nosotros entendemos que quieren hacer algo más moderno porque esto es antiguo, del 2009, pero no tenemos nada de que ellos hayan presentado. Nuestra idea puede ser cualquier otra cosa, pero ellos, que son los que determinan qué es lo que se va a hacer, tampoco nos mostraron qué es lo que se va a hacer. Claro, qué es lo que se pretende hacer. Acá lo que hay que aprovechar es mi papá es un patrimonio vivo, porque Totalmente. él estuvo en el crucero, él conoce, él sabe, de hecho él estuvo más de 36 horas en la balsa, conoce a sus compañeros, entonces eso es importante, que pueda rescatar el testimonio vivo de él, de lo que fue el crucero, cuándo se hundió, cómo se hundió, porque él vivió todas esas horas. Acá es inaudito que se esté desaprovechando este semejante testimonio, porque, fueron 770 los sobrevivientes. Nosotros queremos hacer eco y hincapié en ellos, en los que están vivos, porque las personas que se han ido por el crucero lo hicieron sirviendo a la patria. Y nos parece un total atropello a esa memoria de esos 323 caídos, principalmente. Y también a los que están en vivo. Y sobre todo que mientan en la cara. Porque el año pasado, sí, Alfredo, sí, los palmeaban, le decían, sí, está bien lo que vos pretendés hacer y qué sé yo. Y después, ¿qué pasa? A la hora de los hechos, todavía transcurrió un año, ni siquiera hay una vereda hecha. Eso es. ¿Le gustaría decir algo más, don Alfredo? No, bueno, que se siga llevando a cabo esto, las reuniones, tiempo que haga falta, que concrete. Ya 20 años, digamos, es mucho,
Sí, señora. Además que no tenemos datos. Ujú. Todavía después es Es el tema, digamos, que quede la historia, digamos, para la gente, en este caso Santa Cruz, Río Gallego, pero Bien. entonces, bueno, esa es nuestra lucha. Decimos siempre, en la guerra que hablamos. Qué paradoja, ¿no? Que a 40 años de la guerra de Malvinas se tengan que estar pidiendo y luchando para que se cumpla con un homenaje que más se está diciendo. Totalmente merecido. Vamos a seguir. Sufrió toda la población. Entonces, el tópico tiene, digamos, lugar, digamos, recuerdo. Bien. Nosotros les agradecemos mucho desde Nuevos Días que nos hayan abierto las puertas de la casa y vamos a seguir atentos la evolución, las reuniones que ustedes mantengan para que esta plaza Crucero General Belgrano se pueda concretar aquí en la ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias, Brian. Karina Taverne hablando con don Alfredo Tarcaya de la famosa y controversial manzana 609 en Perón, Crucero General Belgrano, ahí en la esquinita, enfrente. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Si los vecinos se ponen firmes va a pasar lo mismo que pasó con la ampliación de la UTN. Haceme caso, júntense. Ya empezó la obra ahí en la Sí. Plaza de los Poetas. Sí. Ah, mentira. Ni ahí, de ninguna manera. Mi compañera desapareció, viste, como por arte de magia. Un genio, tenía que Pollitos hacer. en fuga, Sí, se llama la película. Claudita en fuga, se fue. Nos vamos a reencontrar mañana pasada las 2 de la tarde con otra edición, con una nueva edición, la de día martes, de Fuera de Contexto. Gracias, Julia, por la banca. Por favor. Gracias por el streaming. Acá estamos vivos, nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta mañana. Esto fue todo. Las tardes de esta temporada se ponen más buenas.